Muy bien amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego de la selección de Alemania, campeona del mundo en el Mundial de Brasil 2014, bajo la dirección técnica de Joachim Löw, este director técnico alemán que utilizaba el sistema base el 1-4-2-3-1, pero también tenía otros sistemas como el 1-2-4-4, así como el 1-2-3-5 y el 1-4-4-2. Son todos estos sistemas que estaremos viendo, o las estructuras como las ejemplificaba dependiendo de las fases del juego. Vamos a ver cómo defendía en la fase defensiva, qué bloques en la fase ofensiva, en la salida, en la progresión. Les traigo unas imágenes bastante interesantes, así que estén muy pendientes, queridos amigos. Empezamos con, recuerden que esto es zona 1, zona salida en nuestra área. Esto es zona 2, nuestra zona de medio campo. Esa es zona 3, nuestra zona de definición o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo, lo diremos en 3, como se os he dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación que utilizaba Joachim Löw en la portería. Neuer, enseguida una línea defensiva de 4 elementos. Por izquierda, Hummels, central Hummels, el otro central Boateng y Philipp Lahm. Enseguida una línea de 2 mediocampistas, Sebastian Schweinsteiger y Khedira. Enseguida una línea de 3, por izquierda, Özil, por el centro, Toni Kroos, por derecha, Müller, y por el centro, el histórico Miroslav Klose. Es lo que utilizaba generalmente como alineación en el Mundial de Brasil 2014, Joachim Löw. Así que, amigos, vamos a empezar cómo era la salida de este equipo alemán, que su fuerza era una superioridad por el centro extraordinaria con mediocampistas como Khedira, como Sebastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Toni Kroos, en fin. Müller se colocaba como segundo delantero, tenía mucha rotación, se cargaba un poco a la banda, pero realmente era otro delantero junto con Miroslav Klose. Empezamos con la salida de balón, queridos amigos. Generalmente el equipo de Joachim Löw en el Mundial de Brasil 2014 realmente lo hacía muy bien. Prácticamente utilizaba la estructura en la salida, el 1-2-4-4. Era lo inicial en la estructura en la salida de balón, en que el equipo de Alemania tenía muy buena salida, centrales extraordinarios, Hummels junto con Boateng, fuertes por arriba, con buen pie, tiro de esquina, a la ofensiva. Realmente ganaban de todas, presencia, en fin, eran dos centrales con mucha clase, y la salida por derecha generalmente con Philipp Lahm le daba mucha proyección, era lo que realmente la salida de balón, con triangulaciones, con pases limpios, con jugadores con muy buen pie, sobre todo en esta zona del medio campo. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el 1-2-4-4 en la salida del equipo de Alemania de Joachim Löw. Realmente lo hacía espectacularmente el equipo alemán. Realmente la salida tenía un juego posicional extraordinario, lo que utilizaba el equipo de Alemania. Ahí lo tenemos en la pizarra. Volvemos a la pizarra. En la zona 2 utilizaba muchísimo triangulaciones ofensivas, generalmente con ese poderío en el medio campo, con Khedira, como les decía, con Sebastian Schweinsteiger, con Mesut Özil, que se cargaba a la banda, pero también hacía de buenas al centro, con Toni Kroos, la subida de Philipp Lahm. O sea, realmente tenía una posesión en el medio campo que era su fuerte, mucha posesión, difícil quitarle el balón, jugadores con muchísima visión, con muchísima percepción en el medio campo, generaban triangulaciones por el centro. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está prácticamente el equipo alemán teniendo esas triangulaciones. Lo sabía hacer muy bien el equipo de Joachim Löw. Realmente dio cátedra por esa superioridad en el medio campo. Ahí lo tenemos claro para todos ustedes, para que lo aprecien, queridos amigos. Volvemos a la pizarra. Ya en la zona 3 generaba amplitud la subida de Philipp Lahm, la subida de Hummels, también Mesut Özil se cargaba por la banda, hacía diagonal hacia el centro,
tenía muchísima amplitud y también llegada por el centro. Müller junto con Klose generando desdoblamientos, arrastre de marcas, en fin, llegada a disparos de Khedira, Sebastian Sestay y Toni Kroos. Realmente tenía, como decía, un ataque con amplitud y ataque por el centro. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está esa manera en la que Philippe Lam ya se iba proyectando, iba a mandar al centro y a 3 jugadores en el área esperando el remate. Realmente era impresionante. Volvemos a la pizarra. Desborde por bandas. Philippe Lam era auténticamente un carrilero, un extremo, se incorporaba muy bien para mandar centros y la llegada de Müller, de Klose, de Miroslav Klose, Toni Kroos llegaba en la segunda línea junto con Sebastian Sestay y Mesut Özil decía de ganarse el centro, en fin, mucha amplitud y desborde. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el desborde en la zona 3, bastante interesante lo que tenía el equipo de Joachim Löw, el equipo alemán, prácticamente dando cátedra en el Mundial de Brasil 2014. Volvemos a la pizarra. Estas variantes, como les decía, con Toni Kroos, con Mesut Özil, de extremos bien abiertos, Philippe Lam, en fin, realmente tenía variantes llegada por las bandas, por el centro, Müller, Miroslav Klose, o sea, tenían muchísimas variantes, muchísimas alternativas. El hecho de tener ese tan buen juego de pies, que dirá disparos de media distancia, Sebastian Sestay y la creación de Kroos, generando triangulaciones, paredes, realmente con una intensidad del juego alemán realmente formidable. Vamos a la imagen, por ahí queda ejemplificado cómo estaban las variantes, como les decía, que atacaban prácticamente por cualquier zona del rival. Lo hacían muy bien, realmente extraordinario el equipo de Alemania. Volvamos a la pizarra. El jugador vital para mí es Toni Kroos, este mediocampista que estaba en su punto ideal, un mediocampista con percepción, con visión, con distribución, le daba muy buen sentido al ataque, era un conector prácticamente de la línea de defensa hacia el mediocampo y hacia la línea de delanteros, prácticamente extraordinario, disparo de media distancia, una presión, un robo de balón, era totalmente en ese momento completísimo Toni Kroos, el jugador clave. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el jugador clave, Toni Kroos en la definición, disparo, extraordinario. Toni Kroos realmente, a mi modo de entender, era el mejor jugador del equipo de esa selección en el Mundial de Brasil 2014. Realmente extraordinario cómo hacía las cosas el equipo de Alemania con Toni Kroos. Generalmente era espectacular el equipo alemán. Bueno amigos, ya hablamos sobre cómo atacaba el equipo de Joachim Löw. Pasamos a la fase defensiva. ¿Qué sistema utilizaba en la presión alta? El 1-4-4-2, generalmente lo hacía muy bien. Hacía buena presión, no tanto, tan alta, pero sí a partir de que el equipo cruzaba su área. Realmente aquí venía la intensidad. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado como está el 1-4-4-2. En la gráfica, marcadísimo como la línea de mediocampistas iban a atacar y los dos delanteros, tanto Müller como Miroslav Klose, venían a hacer la presión fuertísima, realmente extraordinario. Volvemos a la pizarra. El equipo alemán tenía muchísima presión a máxima intensidad del rival. Generalmente venía la presión. Toni Kroos, que dirá Sebastian Sestay, realmente perrísimos en la presión, intensidad a máxima. Entonces realmente robaban los balones, venía recuperación en la zona del mediocampo cuando el equipo rival salía y dejaban todos estos espacios a merced de las contras del equipo rival. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está la recuperación de balones. Toni Kroos, determinado a tener la pelota, la roba y prácticamente ahí en el medio campo, ¿cómo está la recuperación? Ahí está clara. Volvemos a la pizarra. Cuando venía la recuperación del equipo alemán, prácticamente se generaba el contragolpe 4 contra 3. Realmente espectacular cómo tenían ya la superioridad en el contragolpe a máxima intensidad. Vamos a la imagen
para que quede ejemplificado cómo está la contragolpe letal del equipo alemán, 4-3. Prácticamente hicieron trizas en aquel partido contra Brasil. El local, un típico genocidio alemán se dio en el Mundial de Brasil 2014. Realmente extraordinario cómo lograron hacer borrar a ese equipo brasileño que pensó que con la pura playera y con la localía pues iban a generar mejores cosas. Volvemos a la pizarra, queridos amigos. También utilizaba el bloque medio en su sistema base, como lo habíamos dicho, en el 1-4-2-3-1 era generalmente el sistema que utilizaba en bloque medio hasta de bloque bajo, 1-4-2-3-1. Vamos a la imagen, cómo queda ahí especificado, cómo venían las basculaciones, los recorridos del equipo Teutón, el equipo alemán, campeón en ese Mundial de Brasil 2014, como les decía, un equipo alemán disciplinado tácticamente con los recorridos, las basculaciones en la fase defensiva, realmente lo hacían a la perfección. Un equipo alemán que dio cátedra, como les decía, en ese Mundial de Brasil 2014. Y hablar, queridos amigos, de Joachim Löw, un director técnico que debutó en el Frankfurt en 1994 al 95, en el Stuttgart también dirigió de los 1996 al 98, en el Fenerbahce del 1998 al 99, en el Karlsruhe del 99 al 2000, en el Adelssport del 2001, el Innsbruck 2001 al 2002, en el Austria Viena del 2003 al 2004 y con la selección Alemania del 2006 al 2021, la trayectoria de Joachim Löw, títulos, campeón con el Stuttgart, campeón con el Innsbruck y campeón del mundo, obviamente, en el Mundial de 2014 y una Copa Confederaciones en el 2017. Se dice que Joachim Löw podría llegar en este próximo Mundial 2026 a dirigir la selección de Ghana. Estaremos al pendiente. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, síganos y denle like. Déjenme sus comentarios, qué sistemas, qué equipos, qué selecciones, en fin. Nos vemos, queridos amigos. Hasta la próxima.